Carmen vio los moretones púrpuras y amarillentos en los brazos de su nuera, y su sangre se heló pensando que su propio hijo era el culpable. Pero cuando confrontó a Eduardo, la verdad que descubrió era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Empezamos. La luz de la tarde entraba tímidamente por la ventana de la cocina cuando doña Carmen, una mujer de 63 años con el cabello canoso recogido en un moño descuidado, notó algo que le heló la sangre. Su nuera Valentina estaba de pie junto al refrigerador, con la manga del suéter ligeramente subida, mientras alcanzaba un vaso del estante superior. Fue entonces cuando Carmen vio las marcas, moretones de un púrpura intenso, mezclados con tonos amarillentos, como si alguien hubiera apretado con fuerza esos delgados brazos. El vaso que Carmen sostenía casi se le resbala de las manos. Valentina se dio cuenta de la mirada de su suegra y bajó rápidamente el brazo, acomodándose la manga con un gesto nervioso que no pasó desapercibido. Sus ojos, que alguna vez brillaban con la alegría de una recién casada, ahora mostraban un velo de tristeza que Carmen había notado en las últimas semanas, pero que había atribuido al estrés del trabajo. Qué tonta había sido. «Mijita, ¿qué te pasó en el brazo?», preguntó Carmen, intentando que su voz no delatara el torbellino de emociones que la invadía. El corazón le latía tan fuerte que temía que Valentina pudiera escucharlo desde el otro lado de la cocina. «Nada, suegra, me golpeé con la puerta del armario», respondió Valentina sin mirarla a los ojos, concentrándose en servir agua en el vaso como si fuera la tarea más importante del mundo. Carmen conocía esa excusa. La había escuchado 1000 veces en las telenovelas, en los programas de concientización, en las historias de sus vecinas, pero nunca, jamás, pensó que la escucharía en su propia casa, de los labios de la mujer que su hijo había elegido para compartir su vida. Eduardo, su Eduardo, el niño que ella había criado con tanto amor, el muchacho que lloraba cuando veía películas tristes y que rescataba pajaritos caídos del nido. No podía ser. Simplemente no podía ser. «Valentina, mírame», pidió Carmen con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La joven de 28 años levantó lentamente la mirada y Carmen pudo ver las ojeras profundas, el labio ligeramente hinchado que había atribuido a una alergia, la forma en que sus hombros se encogían como si esperara un golpe en cualquier momento. Por Dios santo, cuántas señales había ignorado. «Suegra, de verdad estoy bien», insistió Valentina, pero su voz se quebró en la última palabra. Carmen se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animalito asustado, y tomó las manos de su nuera entre las suyas. Eran manos frías, temblorosas, manos que alguna vez habían acariciado el rostro de su hijo con tanto amor el día de su boda, hace apenas 2 años. «Déjame ver», susurró Carmen, y con una delicadeza infinita subió la manga del suéter de Valentina. Lo que vio la dejó sin aliento. No era solo un moretón, eran varios, en diferentes estados de curación, algunos frescos y otros ya desvanecidos. Un mapa del dolor dibujado en la piel de aquella muchacha que ella había llegado a querer como a una hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina sin que pudiera detenerlas. «Por favor, no le diga nada a Eduardo», suplicó con un hilo de voz. «Él no puede enterarse». Carmen sintió que el mundo se detenía, como que Eduardo no podía enterarse. ¿Acaso no era él quien debía protegerla? A menos que... El pensamiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía ser su hijo. Se negaba a creerlo. Pero entonces, ¿quién? ¿Y por qué Valentina no quería que Eduardo supiera? Las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta furiosa. ¿Quién te hizo esto?,
preguntó Carmen con la voz endurecida por una rabia que comenzaba a crecer en su interior. Valentina negó con la cabeza, las lágrimas cayendo ahora sin control. No puedo decirle, suegra, por favor, entienda. Si hablo, todo será peor. Ellos dijeron que si yo decía algo. Ellos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era Eduardo. Gracias a Dios, no era su hijo. Pero entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Y qué diablos estaba pasando en la vida de su nuera que ella desconocía por completo? Valentina, escúchame bien, dijo Carmen tomando el rostro de la joven entre sus manos, limpiando sus lágrimas con los pulgares como había hecho tantas veces con Eduardo cuando era niño. Sea lo que sea, no estás sola. Somos familia, y la familia se protege. Un ruido en la puerta principal las sobresaltó a ambas. Era Eduardo que llegaba del trabajo. Valentina se limpió rápidamente el rostro y bajó las mangas de su suéter componiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen la observó transformarse en segundos, ocultando su dolor detrás de una máscara de normalidad. ¿Cuántas veces habría hecho esto? ¿Cuántas noches habría llorado en silencio mientras su hijo dormía a su lado, ajeno a su sufrimiento? «Mi amor, ya llegué», anunció Eduardo entrando a la cocina con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su madre. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara?» Carmen miró a su hijo, luego a Valentina, y tomó una decisión. La verdad tenía que salir a la luz, costara lo que costara, porque el silencio solo alimentaba el dolor, y ella no estaba dispuesta a permitir que su nuera siguiera sufriendo en las sombras. «Eduardo, tenemos que hablar», dijo Carmen con una determinación que sorprendió a todos en la habitación. «Es sobre Valentina, y sobre esos moretones que lleva escondiendo». El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Eduardo miró a su madre con confusión, luego a Valentina, cuyo rostro había perdido todo color. La joven retrocedió un paso, como si quisiera fundirse con la pared y desaparecer de aquella escena que amenazaba con destruir el frágil equilibrio que había mantenido durante meses. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Eduardo dejando su maletín sobre la mesa con un golpe sordo. «¿Qué moretones?». «Valentina, ¿qué está pasando?». Su voz comenzaba a teñirse de una preocupación que rápidamente se transformaba en alarma. Carmen se acercó a su nuera y con un gesto decidido levantó la manga del suéter que Valentina intentaba proteger. Eduardo vio las marcas y su rostro se transformó. No era la expresión de culpabilidad que Carmen había temido encontrar en algún rincón oscuro de su corazón. Era horror puro, mezclado con una furia que ella nunca había visto en los ojos de su hijo. «Dios mío, Valentina», exclamó Eduardo acercándose a su esposa con pasos temblorosos. «¿Quién te hizo esto? ¿Por qué no me dijiste nada?». Sus manos tomaron el brazo de Valentina con una delicadeza infinita, como si temiera romperla con solo tocarla. Valentina comenzó a sollozar, el peso de su secreto finalmente derrumbándose sobre ella. «No podía decirte, Eduardo, no podía. Ellos amenazaron con hacerte daño. Dijeron que si yo hablaba, tú serías el siguiente». Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la encimera de la cocina. «¿Quiénes son ellos?», exigió saber con una voz que apenas reconocía como propia. «Valentina, necesitas decirnos la verdad ahora mismo. No podemos ayudarte si no sabemos contra qué estamos luchando». Eduardo abrazó a su esposa, envolviéndola en sus brazos mientras ella temblaba como una hoja azotada por el viento. «Mi amor, mírame», le pidió levantando su rostro con suavidad. «Nada ni nadie va a hacerme daño, pero necesito saber qué está pasando. Por favor, confía en mí». Valentina cerró los ojos como si estuviera reuniendo el valor necesario para pronunciar palabras que había guardado demasiado tiempo.
Es mi hermano, confesó finalmente con un hilo de voz. Rodrigo. Él volvió hace 3 meses y está metido en problemas muy graves. Me pidió dinero, mucho dinero, y cuando le dije que no teníamos, él se puso furioso. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Conocía a Rodrigo, el hermano mayor de Valentina. Lo había visto en la boda, un hombre de mirada esquiva y sonrisa falsa que desapareció antes de que cortaran el pastel. Valentina casi nunca hablaba de él, y ahora Carmen entendía por qué. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Eduardo con la mandíbula apretada. Su cuerpo entero irradiaba una tensión que Carmen reconocía como la calma antes de la tormenta. Su hijo siempre había sido pacífico, pero cuando se trataba de proteger a los suyos, se transformaba en alguien completamente diferente. Valentina se separó un poco de su esposo y se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. Rodrigo siempre tuvo problemas con las drogas. Comenzó a explicar con voz entrecortada. Mis padres lo echaron de la casa hace años porque les robaba para mantener su vicio. Pensé que había cambiado cuando apareció de nuevo. Parecía limpio, hablaba de un negocio nuevo, pero todo era mentira. Carmen se sentó frente a su nuera, tomando sus manos entre las suyas para darle fuerzas. ¿Qué clase de negocio?, preguntó con suavidad pero con firmeza. Préstamos, respondió Valentina con amargura. Le prestó dinero a gente peligrosa para iniciar algo, no sé exactamente qué. Cuando no pudo pagar, vinieron a buscarlo. Pero él había desaparecido, así que me encontraron a mí. Dijeron que como soy su familia, yo tengo que responder por su deuda. Eduardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los objetos sobre ella. Maldita sea, Valentina. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Juntos hubiéramos encontrado una solución, porque la primera vez que vinieron solo me advirtieron, explicó Valentina entre lágrimas. Dijeron que si le contaba a alguien, especialmente a ti, las cosas se pondrían feas. La segunda vez que vine, Rodrigo estaba con ellos. Mi propio hermano me sostuvo mientras uno de sus socios me golpeaba. Me dijo que era para que aprendiera a mantener la boca cerrada. El horror en el rostro de Eduardo era indescriptible. Carmen sentía náuseas solo de imaginar la escena. Su nuera, aquella muchacha dulce que organizaba cenas familiares y tejía bufandas para todos en Navidad, siendo golpeada por su propio hermano y unos criminales. ¿Cuánto dinero piden?, preguntó Carmen con una frialdad que ocultaba el volcán de emociones en su interior. Su mente ya estaba trabajando, buscando soluciones, calculando opciones. 500,000 pesos, respondió Valentina con voz derrotada. Es imposible. No tenemos ese dinero. Y cada semana que pasa, dicen que la deuda crece. Eduardo se paseaba por la cocina como un león enjaulado. Sus manos se abrían y cerraban en puños, la vena de su frente palpitando visiblemente. «Voy a encontrar a ese maldito de Rodrigo», murmuró entre dientes. «Voy a hacerle pagar por cada moretón que te dejaron». «No», gritó Valentina levantándose de la silla. «Eduardo, por favor, eso es exactamente lo que no puedes hacer. Son peligrosos, tienen armas. Si vas a buscarlos, no sé qué serían capaces de hacerte». Carmen intervino poniéndose de pie entre ambos. «Nadie va a ir a buscar a nadie esta noche», declaró con autoridad maternal. «Lo primero que vamos a hacer es pensar con la cabeza fría. Valentina, necesito que me digas todo. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? ¿Cuándo es el próximo plazo que te dieron?» Valentina miró a su suegra con ojos llenos de lágrimas y algo que parecía esperanza por primera vez en meses. Dijeron que volverían el viernes, que si no tengo al menos una parte del dinero, las consecuencias serán peores. Carmen asintió, su mente ya formulando un plan. El viernes. Eso les daba 3 días para actuar. Esa noche, nadie durmió en la casa de los Mendoza.
Carmen preparó café mientras Eduardo y Valentina se sentaban en la sala, tomados de la mano, como si temieran que el mundo fuera a separarlos en cualquier momento. La televisión estaba encendida pero en silencio, proyectando sombras danzantes sobre las paredes que parecían reflejar la oscuridad que se había instalado en sus vidas. Carmen sirvió 3 tazas y se sentó frente a la pareja. Su mente había estado trabajando sin descanso desde que escuchó la confesión de Valentina. Había criado a Eduardo sola después de que su esposo muriera en un accidente laboral hace 20 años. Había trabajado doble turno en la fábrica de textiles. Había cosido vestidos de noche para señoras ricas. Había hecho tamales para vender los domingos. Todo para que su hijo tuviera una educación, un futuro, una vida mejor que la suya. No iba a permitir que unos criminales destruyeran todo lo que habían construido. Valentina, necesito que me cuentes exactamente cómo son estos hombres, pidió Carmen con la calma de quien ha enfrentado tormentas antes. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde te buscan? Valentina tomó un sorbo de café con manos temblorosas antes de responder. Son 3 los que vienen siempre. El líder se hace llamar el Cuervo. Es alto, flaco, tiene una cicatriz que le cruza la mejilla izquierda. Los otros 2 son más jóvenes, tal vez de la edad de Rodrigo. Nunca dicen sus nombres, pero el Cuervo los llama Perico y Machete. Eduardo apretó la mano de su esposa con más fuerza. ¿Y dónde te encuentran? ¿Cómo saben dónde estás? Me esperan a la salida del trabajo, respondió Valentina con un estremecimiento. La primera vez pensé que era coincidencia verlos en la esquina de la oficina. Luego me di cuenta de que me habían estado siguiendo por días. Saben dónde trabajo, dónde vivimos, a qué hora sales tú, Eduardo. Incluso saben que tu mamá viene a visitarnos los domingos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habían estado observando también a ella. Aquella sensación extraña que había tenido las últimas semanas, como de ser vigilada cuando caminaba hacia su casa después de visitar a su hijo, no había sido paranoia después de todo. «Tenemos que ir a la policía», declaró Eduardo poniéndose de pie. «Esto es extorsión, amenazas, lesiones. Son delitos graves. La policía tiene que hacer algo». Valentina negó con la cabeza violentamente. «No podemos, Eduardo. El Cuervo me advirtió específicamente sobre eso. Dijo que tienen gente dentro de la policía, que si hacemos una denuncia, se van a enterar antes de que la tinta se seque en el papel, y entonces vendrán por nosotros de verdad». Carmen observaba a su nuera con el corazón encogido. ¿Cuánto había sufrido esta muchacha en silencio? ¿Cuántas noches habría pasado despierta, aterrorizada, mientras el mundo dormía ajeno a su pesadilla? Y su propio hermano la había entregado a estos lobos. ¿Qué clase de monstruo hacía algo así? «Tu hermano», dijo Carmen con un tono que destilaba desprecio. «¿Dónde está Rodrigo ahora? Él es la clave de todo esto. Si lo encontramos, tal vez podamos negociar». Valentina soltó una risa amarga que sonaba más a sollozo. «Rodrigo desapareció después de aquella noche. Me usó como escudo y huyó como la rata cobarde que es. El Cuervo dice que no le importa encontrarlo porque sabe que yo soy más fácil de presionar. Rodrigo no tiene nada que perder. Yo sí». Eduardo caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos pagar esa cantidad. No podemos ir a la policía. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que vengan el viernes». Carmen permanecía en silencio, su mente trabajando furiosamente. Había algo en toda esta situación que no terminaba de cuadrar. ¿Por qué estos criminales estaban tan seguros de que Valentina pagaría? ¿Por qué no simplemente buscaban a Rodrigo, a menos que supieran algo que ella desconocía? «Valentina», preguntó Carmen con cuidado, «¿hay algo más que no nos hayas contado? Estos hombres, ¿por qué están tan seguros de que tú puedes conseguir ese dinero?»
Valentina bajó la mirada y Carmen supo que había dado en el clavo. El silencio se extendió por varios segundos antes de que la joven finalmente hablara. «Es por la herencia», confesó con voz apenas audible. «Mis abuelos murieron hace un año y dejaron una propiedad en el pueblo, un terreno grande con una casa vieja. Rodrigo y yo somos los únicos herederos. Él ya vendió su parte, la malgastó en drogas y apuestas. Ahora quieren que yo venda la mía para pagar su deuda». Eduardo se detuvo en seco. «¿Por qué nunca me contaste sobre esa herencia?», preguntó con una mezcla de confusión y dolor. Valentina finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Porque no quería que pensaras que me había casado contigo por interés. Cuando nos conocimos, yo acababa de heredar. Tenía miedo de que si lo sabías, dudaras de mis sentimientos». Carmen observó la escena con el corazón partido. Cuántos secretos, cuántas mentiras piadosas que ahora se convertían en cadenas que los aprisionaban a todos. «¿Ese terreno?», preguntó Carmen. «¿Cuánto vale realmente?». Valentina se encogió de hombros. «El último avalúo que hicieron mis abuelos fue hace 5 años. En ese entonces valía casi 2 millones de pesos. Ahora probablemente valga más. La zona se ha desarrollado mucho». Carmen asintió lentamente. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea arriesgada, posiblemente peligrosa, pero que podría ser su única salida. «Valentina», dijo con determinación, «necesito que me cuentes todo sobre ese terreno. ¿Dónde está exactamente? ¿Quién más sabe de su existencia? Y sobre todo, necesito saber si confías en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte». Valentina miró a su suegra con ojos llenos de esperanza y miedo a partes iguales. «Confío en usted, suegra, pero no quiero que se ponga en peligro por mi culpa». Carmen sonrió con una determinación que sorprendió incluso a su hijo. «Mijita, cuando te casaste con mi Eduardo, te convertiste en mi familia, y por mi familia soy capaz de cualquier cosa». Los primeros rayos del amanecer encontraron a Carmen sentada en la mesa del comedor con un cuaderno lleno de notas y números. No había dormido en toda la noche, pero la adrenalina que corría por sus venas la mantenía alerta como si hubiera descansado 8 horas. Eduardo y Valentina finalmente se habían quedado dormidos en el sofá, abrazados como náufragos aferrados a una tabla de salvación en medio del océano. Carmen repasó una vez más su plan. Era arriesgado, requería precisión y nervios de acero, pero después de tantos años luchando sola contra el mundo, había aprendido que la mejor defensa a veces era un ataque inesperado. Estos criminales esperaban encontrar a una familia asustada dispuesta a entregar todo con tal de que los dejaran en paz. Lo que no esperaban era encontrarse con una mujer que había sobrevivido a la pobreza, la viudez y la soledad sin quebrarse jamás. El teléfono de Carmen vibró con un mensaje. Era su comadre Esperanza, quien trabajaba como secretaria en el juzgado del distrito desde hace 30 años. Carmen le había enviado un mensaje la noche anterior pidiendo información sobre denuncias relacionadas con extorsión en la zona. La respuesta que recibió confirmó sus sospechas. «Comadre», escribía Esperanza, «hay al menos 15 denuncias similares en los últimos 6 meses. Todas involucran a un grupo que opera bajo el nombre de los Cuervos. La policía ha intentado atraparlos, pero siempre se les escapan. Hay rumores de que tienen informantes dentro del departamento. Ten mucho cuidado». Carmen asintió para sí misma mientras leía. Al menos ahora sabía que no estaban solos en esto. 15 familias habían sufrido lo mismo que Valentina. 15 familias que probablemente también vivían aterrorizadas, sin saber a quién acudir. Pero también significaba que había 15 posibles aliados si sabía cómo encontrarlos. El ruido de movimiento en la sala la alertó de que Eduardo y Valentina estaban despertando. Carmen guardó su teléfono
y se acercó a ellos con 2 tazas de café recién preparado. «Buenos días, mis hijos. Tenemos mucho trabajo que hacer». Eduardo se frotó los ojos, la preocupación inmediatamente visible en su rostro. «Mamá, estuviste despierta toda la noche. No puedes seguir así, te vas a enfermar». Carmen descartó la preocupación con un gesto de la mano. «He dormido menos en tiempos peores. Ahora escúchenme bien los dos, porque tengo un plan». Valentina se incorporó, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué clase de plan, suegra? Por favor, no haga nada que la ponga en peligro». Carmen se sentó frente a ellos y comenzó a explicar. «Primero necesitamos información. Estos hombres, los cuervos, han estado extorsionando a familias por toda la zona. No somos los únicos. Si logramos contactar a otras víctimas, podemos formar un frente común». Eduardo frunció el ceño. «¿Y cómo piensas encontrar a esas otras víctimas? No es como si pusieran anuncios en el periódico». Carmen sonrió con astucia. «No, pero mi comadre Esperanza trabaja en el juzgado. Ella puede conseguirme los nombres de quienes han presentado denuncias. Personas que ya dieron el paso de hablar, que tal vez estén dispuestas a unirse a nosotros». Valentina negó con la cabeza, el miedo apoderándose de ella nuevamente. «Pero usted misma escuchó lo que dije. Tienen gente dentro de la policía. Si nos unimos con otros y hacemos ruido, vendrán por todos nosotros». Carmen tomó las manos de su nuera entre las suyas. «Mijita, el miedo es lo que los mantiene en el poder. Mientras cada familia sufra en silencio, ellos ganan. Pero si nos unimos, si hablamos juntos, la balanza cambia. Una hormiga sola no puede hacer nada contra un elefante, pero 1.000.000 de hormigas pueden derribarlo». Eduardo parecía considerar las palabras de su madre. «Digamos que logramos contactar a otras víctimas. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos sin poder ir a la policía local». «Ahí es donde entra la segunda parte del plan», explicó Carmen con un brillo en los ojos. «No vamos a ir a la policía local. Vamos a ir directamente a la Fiscalía Estatal. Tengo un sobrino segundo que trabaja allí, Mauricio. Hace años que no hablamos, pero sangre llama a sangre». Valentina escuchaba con atención, una pequeña llama de esperanza encendiéndose en su pecho. «¿Y qué hay del viernes? ¿Qué hacemos cuando vengan a buscarme?» Carmen se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando la calle tranquila que pronto se llenaría de vida con el nuevo día. «El viernes les daremos exactamente lo que esperan encontrar. Una familia asustada, dispuesta a negociar. Pero mientras ellos creen que tienen el control, nosotros estaremos moviendo las piezas detrás del escenario». «No entiendo», admitió Eduardo. «¿Cómo podemos fingir que estamos cediendo y al mismo tiempo preparar algo contra ellos?» Carmen se volvió hacia su hijo con una expresión que él reconoció de su infancia. Era la misma mirada que su madre tenía cuando enfrentaba a los cobradores que venían a quitarles los muebles, cuando negociaba con los caseros que amenazaban con echarlos a la calle. Era la mirada de una guerrera. «Porque vamos a grabarlos», explicó Carmen. «Valentina, tú vas a usar un dispositivo oculto. Cada palabra que digan, cada amenaza, cada confesión, quedará registrada. Y esa grabación irá directamente a la Fiscalía Estatal». Valentina palideció. «Si me descubren con un micrófono, me matarán». «No te van a descubrir», aseguró Carmen con firmeza. «Porque vamos a prepararte bien, y porque yo voy a estar ahí contigo». Eduardo se levantó de un salto. «De ninguna manera. Mamá, no voy a permitir que te expongas así». Carmen miró a su hijo con ternura, pero también con determinación inquebrantable. «Hijo, no te estoy pidiendo permiso. Soy tu madre, y voy a proteger a esta familia cueste lo que cueste». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad secreta.
Carmen se movía por la ciudad como una sombra, visitando direcciones que su comadre Esperanza le había proporcionado discretamente. Cada visita era un ejercicio de diplomacia y persuasión. Muchas puertas se cerraron en su cara, familias demasiado aterrorizadas para siquiera considerar hablar, pero otras se abrieron, revelando historias de sufrimiento que hacían eco de la de Valentina. La primera aliada que encontró fue doña Refugio, una viuda de 70 años cuyo hijo había sido golpeado brutalmente por negarse a pagar la cuota mensual que los cuervos exigían a su pequeño negocio de abarrotes. El muchacho todavía caminaba con cojera y había tenido que cerrar la tienda que su padre había fundado hace 40 años. Pensé que estábamos solos, confesó doña Refugio con lágrimas en los ojos mientras servía café a Carmen en su modesta cocina. Pensé que éramos los únicos tontos que habían caído en las garras de esos malditos. Carmen tomó su mano con solidaridad. No estamos solos, comadre, y juntas vamos a hacer que paguen por todo el daño que han causado. El segundo aliado llegó de forma inesperada. Don Aurelio, un hombre de 50 años que había sido contador antes de que los cuervos lo obligaran a lavar dinero para ellos bajo amenaza de lastimar a sus nietos. Cuando se negó, le quemaron el auto frente a su casa como advertencia. Ahora vivía encerrado, temeroso de salir incluso a comprar pan. «Tengo documentos», reveló don Aurelio a Carmen durante su visita. «Guardé copias de todo lo que me obligaron a hacer. Números de cuentas, transferencias, nombres. Pensé que algún día podrían servir de algo, pero nunca tuve el valor de usarlos». Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza. Esos documentos eran oro puro, evidencia concreta que podía hundir a los cuervos para siempre. «Don Aurelio, lo que usted tiene puede ser la clave para acabar con estos criminales. ¿Estaría dispuesto a compartirlo con la fiscalía?» El hombre dudó, el miedo visible en sus ojos. «¿Y si nos descubren? ¿Y si vienen por mi familia?» «Por eso tenemos que actuar todos juntos», explicó Carmen. «Si somos muchos, si presentamos toda la evidencia al mismo tiempo, no podrán silenciarnos a todos». Mientras tanto, Eduardo había logrado contactar a su primo Mauricio en la Fiscalía Estatal. La conversación telefónica fue tensa pero productiva. Mauricio, un fiscal adjunto de 40 años con reputación de incorruptible, escuchó la historia con creciente interés. «Primo, llevamos meses tratando de armar un caso contra ese grupo», confesó Mauricio por teléfono. «Pero cada vez que nos acercamos, la información se filtra y desaparecen. Si tienes víctimas dispuestas a testificar y evidencia documental, podríamos finalmente atraparlos». Eduardo sintió un rayo de esperanza. «¿Qué necesitas exactamente? ¿Qué podemos hacer para ayudar?» Mauricio bajó la voz, consciente de que incluso las paredes podían tener oídos. «Necesito que todo se maneje con absoluta discreción. Nada por los canales oficiales hasta que estemos listos para actuar. Si tienen un informante en la policía local, probablemente también tengan ojos en otras dependencias. Voy a enviar a alguien de mi confianza para coordinar con ustedes. Se llama Agente Carla Vega. Ella sabrá qué hacer». El jueves por la noche, la casa de Carmen se convirtió en un improvisado cuartel general. Doña Refugio, don Aurelio y otras 3 familias que habían aceptado unirse se reunieron en la pequeña sala. La agente Vega, una mujer de 35 años con mirada penetrante y actitud profesional, explicaba los detalles de la operación. «Mañana, cuando los cuervos se presenten a cobrar, Valentina llevará un dispositivo de grabación oculto en su ropa», explicó Vega mostrando un pequeño aparato que parecía un botón común. «Es indetectable a simple vista y transmitirá en tiempo real a nuestro equipo, que estará apostado a 2 cuadras de distancia». Valentina sostenía el dispositivo con manos temblorosas. «¿Y si se dan cuenta?
¿Y si me revisan? Vega negó con la cabeza. Estos tipos son matones de poca monta, no profesionales. No esperan resistencia de sus víctimas, mucho menos una operación coordinada. Su arrogancia será su perdición. Carmen observaba a su nuera con preocupación maternal. Había insistido en estar presente durante el encuentro, pero Vega había sido clara al respecto. Solo Valentina debía exponerse inicialmente. Cualquier cambio en la rutina podría alertar a los criminales. Sin embargo, Carmen tenía su propio plan. Un plan que no había compartido con nadie, ni siquiera con su hijo. Conocía bien el vecindario donde vivían Eduardo y Valentina. Sabía que la señora de la esquina vendía flores en su portal todos los días. Sabía que el parque frente a la casa tenía bancas donde los ancianos se sentaban a tomar el sol. Sabía que una mujer de su edad podía pasar desapercibida en ese entorno, observando todo sin levantar sospechas. Esa noche, mientras todos dormían, Carmen preparó su propia grabadora, un viejo teléfono celular que su hijo le había regalado hace años y que ella apenas usaba. Buscó en internet cómo activar la función de video sin que la pantalla se iluminara. La tecnología no era su fuerte, pero la determinación suplía cualquier carencia. Mañana, pensó mientras guardaba el teléfono en su bolso junto a un rosario y un pañuelo, esos malditos van a aprender que no se meten con mi familia. El viernes amaneció nublado, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Carmen se levantó antes del alba, rezó frente a la imagen de la Virgen que había heredado de su madre y se preparó para la batalla más importante de su vida. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando Valentina salió de su oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran escucharlo. El pequeño dispositivo escondido en el botón de su blusa se sentía como si pesara toneladas, aunque apenas era perceptible al tacto. Sus pasos la llevaron hacia la esquina, donde sabía que la estarían esperando, como cada viernes desde hace 3 meses. No tuvo que caminar mucho. El cuervo apareció como una sombra maligna, recargado contra un poste de luz, con la indiferencia estudiada de quien se sabe dueño de la situación. Perico y Machete flanqueaban la acera, bloqueando cualquier posible escape. Sus sonrisas depredadoras hicieron que Valentina sintiera náuseas. «Miren quién llegó puntual», dijo el cuervo enderezándose y caminando hacia ella con pasos lentos y deliberados. La cicatriz de su mejilla se retorcía cuando sonreía, dándole un aspecto aún más siniestro. «Espero que traigas buenas noticias, preciosa. Mi paciencia se está agotando». Valentina tragó saliva, recordando las instrucciones de la agente Vega. «Mantén la calma, hazlos hablar, que confiesen todo lo que puedan». «Necesito más tiempo», logró decir con voz temblorosa que no era del todo fingida. «El terreno de mis abuelos, los papeles están complicados. Hay trámites legales que hacer». El cuervo se acercó tanto que Valentina pudo oler su aliento a cigarro y alcohol. Sus ojos negros la escudriñaron con una frialdad que le heló la sangre. «Tiempo es lo que no tienes», susurró con voz amenazante. «Tu hermanito nos debe 500,000 pesos. Cada semana que pasa son 50,000 más de intereses. Ya van 700,000, preciosa. Sigue jugando y pronto ni vendiendo ese terreno vas a poder pagar. Por favor», suplicó Valentina dejando que las lágrimas fluyeran. Las lágrimas eran reales, alimentadas por meses de terror acumulado. «No tengo de dónde sacar ese dinero. Rodrigo me abandonó. Yo no tengo nada que ver con sus deudas». Perico soltó una carcajada cruel. «Eso debiste pensarlo antes de nacer en esa familia de ratas. La sangre paga, bonita. Así funcionan las cosas». Machete se acercó por detrás de Valentina, haciéndola sobresaltar. «Además, no es tan difícil. Vendes el terreno, nos pagas y todos felices.
¿O prefieres que visitemos a tu maridito en su trabajo? Escuché que le va muy bien en esa constructora. Sería una lástima que tuviera un accidente laboral. El cuervo levantó una mano, silenciando a sus compinches. Mira, voy a ser generoso contigo porque me caes bien, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tienes hasta el lunes para traerme 200,000 pesos como adelanto. Si no apareces con ese dinero, vamos a tener que ser más convincentes. Y créeme, preciosa, no quieres saber lo que eso significa. A 2 cuadras de distancia, dentro de una camioneta sin identificación, la agente Vega y su equipo escuchaban cada palabra con auriculares conectados al transmisor de Valentina. «Los están grabando perfectamente», murmuró uno de los técnicos. «Confesiones de extorsión, amenazas de muerte, todo está quedando registrado». Vega asintió, pero su expresión era tensa. «Necesitamos más. Necesitamos que mencionen a otras víctimas, que revelen la estructura de la organización». Lo que ninguno de ellos sabía era que Carmen estaba mucho más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. La anciana se había instalado en una banca del parque frente a la escena, vestida con ropa sencilla y un rebozo que cubría parte de su rostro. A sus pies, una bolsa de pan que fingía dar a las palomas. En su regazo, oculto por el rebozo, su teléfono celular grababa todo desde un ángulo diferente. Carmen observaba a esos 3 malnacidos rodear a su nuera como lobos acechando a una oveja. Cada fibra de su ser quería correr hacia ellos, gritarles, golpearlos con el paraguas que llevaba como bastón. Pero sabía que debía esperar. La paciencia era la mejor arma de los débiles contra los poderosos. De pronto, algo cambió en la escena. Un auto negro se detuvo junto al grupo y la ventanilla trasera bajó lentamente. Carmen entrecerró los ojos tratando de ver quién estaba dentro. El cuervo se acercó al vehículo con una deferencia que no había mostrado hasta ese momento. Claramente, quien estaba dentro era alguien importante. «Jefe», escuchó Carmen que decía el cuervo. «Todo bajo control. La muchacha va a pagar». Una voz masculina respondió desde el interior del auto, pero Carmen no pudo distinguir las palabras. Lo que sí pudo ver fue como una mano elegante, con un anillo de oro brillando en el meñique, entregaba un sobre a el cuervo. Luego la ventanilla subió y el auto se alejó. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Había reconocido ese anillo. Lo había visto antes muchas veces en la mano del licenciado Fermín Aguirre, el notario que había llevado los trámites de la herencia de los abuelos de Valentina. El mismo notario que supuestamente estaba ayudando a Valentina con los papeles del terreno. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Por eso los cuervos sabían tanto sobre el terreno, sobre su valor, sobre la situación legal de la herencia. Tenían un informante desde adentro. No, más que un informante. Tenían un jefe que se escondía detrás de un escritorio elegante y un título profesional. Carmen guardó su teléfono con manos temblorosas. Esta información cambiaba todo. Ya no estaban luchando solo contra matones callejeros. Estaban enfrentando a alguien con poder, con conexiones, con la capacidad de manipular documentos legales a su favor. Cuando el cuervo y sus secuaces finalmente dejaron ir a Valentina, Carmen se levantó de la banca y caminó en dirección opuesta, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que contarle a la agente Vega lo que había descubierto. Pero primero, necesitaba asegurarse de que su grabación estuviera a salvo. La reunión de emergencia en casa de Carmen esa noche tenía un aire diferente. La agente Vega había llegado acompañada del fiscal Mauricio, cuyo rostro mostraba una mezcla de incredulidad y determinación cuando Carmen les mostró la grabación de su teléfono. La imagen era granulosa pero clara. El anillo dorado en el meñique, la mano elegante entregando el sobre,
el perfil apenas visible del hombre dentro del auto. «Licenciado Fermín Aguirre», murmuró Mauricio pasándose una mano por el rostro. «Esto explica tantas cosas. Ese maldito ha estado involucrado en casos de propiedades disputadas por años. Siempre pensamos que era mala suerte de las familias. Nunca sospechamos que él estaba orquestando todo desde el principio». Valentina estaba sentada junto a Eduardo, su rostro pálido como la cera. «Él es quien lleva los papeles de mi herencia», dijo con voz temblorosa. «Le di todos los documentos originales. Tiene acceso a todo. Sabe exactamente cuánto vale el terreno y cuáles son mis opciones legales». Carmen se sentó frente a su nuera, tomando sus manos entre las suyas. «Por eso insistían tanto en que vendieras. Aguirre probablemente tenía un comprador listo, alguien dispuesto a pagar una fracción del valor real. Él se quedaría con la diferencia y los cuervos cobrarían su parte». La agente Vega revisaba las grabaciones en su laptop, comparando el audio del dispositivo de Valentina con el video de Carmen. «Tenemos suficiente para arrestar a los 3 matones», confirmó. «Pero para llegar a Aguirre necesitamos más. Su aparición en el video es circunstancial. Un buen abogado podría argumentar que solo pasaba por ahí». Mauricio asintió con frustración. «Necesitamos conectarlo directamente con la organización criminal. Testimonios, transferencias bancarias, comunicaciones. Algo que demuestre que él es quien da las órdenes». Don Aurelio, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, carraspeó nerviosamente. «Yo podría tener algo», dijo casi en un susurro. «Cuando me obligaron a lavar dinero, una de las cuentas a las que transfería fondos estaba a nombre de una empresa llamada Inversiones del Pacífico. Nunca investigué quién estaba detrás, pero recuerdo haber visto ese nombre en algún lado». Vega se inclinó hacia adelante con interés. «¿Dónde lo vio? Trate de recordar. Es importante». Don Aurelio cerró los ojos, concentrándose. El rostro de Carmen reflejaba la tensión que todos sentían. Cada segundo parecía una eternidad, hasta que el hombre finalmente abrió los ojos con expresión de triunfo. «En la oficina del notario», exclamó. «Cuando fui a certificar unos documentos hace años, vi un diploma o reconocimiento en la pared. Decía algo sobre Inversiones del Pacífico y el nombre de Fermín Aguirre». Mauricio y Vega intercambiaron una mirada cargada de significado. «Si podemos demostrar que Aguirre es dueño de esa empresa y que esa empresa recibió dinero del lavado de activos, tenemos un caso sólido», dijo el fiscal con creciente entusiasmo. «Pero eso tomará tiempo», intervino Carmen con preocupación. «Y Valentina tiene que presentarse el lunes con 200,000 pesos que no tenemos. ¿Qué hacemos mientras tanto?». La agente Vega se puso de pie, caminando por la pequeña sala mientras pensaba. «Tenemos que adelantar el operativo. No podemos esperar a tener el caso completo contra Aguirre. Arrestamos a los cuervos el lunes cuando vengan a cobrar y usamos su testimonio para llegar al notario». «Esos tipos no van a hablar», objetó Eduardo. «Son criminales leales. Preferirán ir a prisión antes que delatar a su jefe». Vega sonrió con una frialdad que sorprendió a todos. «Eso es lo que ellos creen ahora, pero cuando les mostremos que tenemos evidencia suficiente para hundirlos por décadas y que su querido jefe está sentado cómodamente en su oficina mientras ellos enfrentan cargos por extorsión, amenazas y asociación delictuosa, su lealtad se evaporará muy rápido». Carmen observaba a la agente con admiración. Le recordaba a sí misma cuando era joven, enfrentando al mundo con determinación y sin miedo. Pero había algo que aún la inquietaba, un presentimiento que no podía sacudirse. «¿Y si Aguirre se entera antes del lunes?», preguntó. «Él tiene contactos en todas partes. Si alguien le avisa de que lo estamos investigando, desaparecerá junto con toda la evidencia». Mauricio asintió gravemente.
Mi tía tiene razón. Aguirre lleva años construyendo su red de protección. No podemos subestimarlo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preocupación y cálculos mentales. Fue doña Refugio quien finalmente habló, su voz rasposa pero firme. ¿Y si lo hacemos hablar a él primero, antes del lunes, antes de que sospeche nada? Todos la miraron con curiosidad. La anciana continuó, sus ojos brillando con una astucia que desmentía su apariencia frágil. Ese notario es un hombre vanidoso. Lo he visto en el pueblo, pavoneándose con sus trajes caros y su auto lujoso. Hombres así tienen una debilidad. Les gusta presumir de lo inteligentes que son. Carmen entendió inmediatamente a dónde iba doña Refugio. Una trampa, dijo lentamente. Necesitamos tenderle una trampa donde él mismo confiese su participación. Exacto, confirmó doña Refugio. Y yo sé exactamente cómo hacerlo. Mi difunto esposo era amigo de la infancia de Aguirre. Antes de que se convirtiera en el monstruo que es ahora, solían jugar juntos de niños en el pueblo. Si me presento en su oficina como una vieja amiga de la familia buscando ayuda con unos papeles, no sospechará nada. La agente Vega consideró la propuesta con seriedad. Es arriesgado, admitió, pero podría funcionar. Si logramos que Aguirre hable de sus negocios, si menciona a los cuervos o a las propiedades que ha manipulado, tendríamos la conexión directa que necesitamos. Carmen miró a doña Refugio con renovado respeto. Aquella mujer que había perdido tanto a manos de estos criminales estaba dispuesta a arriesgarlo todo por justicia. No estás sola en esto, comadre, dijo Carmen con determinación. Iremos juntas. La oficina del licenciado Fermín Aguirre ocupaba el segundo piso de un edificio colonial en el centro del pueblo. Paredes de cantera rosa, balcones de hierro forjado y una placa dorada que anunciaba sus servicios notariales con letras elegantes. Carmen y doña Refugio subieron las escaleras lentamente, fingiendo la dificultad propia de su edad, mientras sus corazones latían con la fuerza de tambores de guerra. La agente Vega las había equipado con dispositivos de grabación similares a los que había usado Valentina. Pequeños micrófonos ocultos en los broches de sus rebozos, tan discretos que ni el ojo más entrenado podría detectarlos. A una cuadra de distancia, el equipo de la fiscalía esperaba en una camioneta, escuchando cada palabra en tiempo real. «Buenas tardes», las recibió una secretaria joven con sonrisa ensayada. «Tienen cita con el licenciado». Doña Refugio adoptó su mejor expresión de anciana inofensiva. «No, mijita, pero dígale que Refugio Mendoza está aquí. Soy amiga de la familia desde hace muchos años. Conocí a Fermín cuando todavía se orinaba en los pantalones». La secretaria pareció desconcertada por la franqueza de la anciana, pero se levantó y entró a la oficina privada. Momentos después, la puerta se abrió y apareció el licenciado Aguirre en persona. Era un hombre de 60 años, cabello entrecano peinado hacia atrás con gel, traje gris impecable y el inconfundible anillo de oro brillando en su meñique. «Doña Refugio», exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuántos años sin verla? Pase, pase, y su amiga también es bienvenida». Carmen siguió a doña Refugio al interior de la oficina, grabando mentalmente cada detalle. Los diplomas en las paredes, las fotografías con políticos locales, el escritorio de caoba que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en un año de trabajo. Y ahí, en un rincón discreto, un reconocimiento enmarcado que mencionaba Inversiones del Pacífico. «Siéntense, por favor», ofreció Aguirre señalando 2 sillas de cuero frente a su escritorio. «¿En qué puedo servirles? Espero que no sea nada grave». Doña Refugio suspiró teatralmente. «Ay, licenciado, usted sabe cómo son las cosas cuando una se pone vieja. Tengo un terrenito que me dejó mi difunto esposo, que en paz descanse,
y mis hijos están peleando por él como perros por un hueso. Necesito a alguien de confianza que me ayude a poner orden en los papeles». Aguirre asintió con expresión comprensiva, pero Carmen notó un brillo de interés en sus ojos. «Claro, claro. Las herencias siempre son complicadas. Dígame, ¿de qué tamaño es el terreno? ¿Dónde está ubicado?». Carmen intervino, siguiendo el guión que habían preparado. «Es un terreno grande, licenciado, cerca de la carretera nueva, donde están construyendo esos desarrollos residenciales. Mi comadre no sabe bien cuánto vale, pero yo le dije que viniera con usted porque tengo entendido que es el mejor en estos asuntos». El brillo en los ojos de Aguirre se intensificó. «Cerca de la carretera nueva», repitió como saboreando las palabras. «Esa zona se ha valorizado mucho últimamente. Algunos terrenos se han vendido por millones. Hicieron bien en venir conmigo. Yo puedo ayudarlas a sacar el máximo provecho». Doña Refugio fingió sorpresa. «Millones. Ay, Dios mío, no tenía idea. Pero, licenciado, mis hijos no se van a poner de acuerdo nunca. El mayor quiere vender, el menor quiere construir, y la de en medio quiere quedarse con todo. ¿Cómo le hacemos?». Aguirre se reclinó en su silla con la confianza de un depredador ante una presa fácil. «Mire, doña Refugio, en estos casos lo mejor es actuar rápido. Antes de que sus hijos se pongan de acuerdo en pelear, yo tengo contactos con compradores que pagan bien y en efectivo. Podríamos cerrar el trato en cuestión de días. Usted se queda con el dinero y evita todo el drama familiar». «¿Y los papeles?», preguntó Carmen con falsa ingenuidad. «Escuché que a veces hay problemas con eso, que aparecen otros herederos reclamando que los títulos de propiedad tienen errores». Aguirre sonrió con una seguridad que rayaba en la arrogancia. «Señora, para eso estoy yo. Llevo 30 años en este negocio. Sé exactamente cómo manejar cualquier complicación legal, y si alguien intenta meterse donde no le llaman, bueno, digamos que tengo amigos que saben cómo resolver esos problemas de manera más directa». Carmen sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión neutral. «Amigos», repitió. «¿A qué se refiere con eso, licenciado?». Aguirre pareció darse cuenta de que había hablado de más. Su sonrisa se tensó ligeramente. «Solo digo que en este negocio hay que saber proteger los intereses de los clientes. A veces la ley no es suficiente, pero no se preocupen por eso. Lo importante es que ustedes confíen en mí». Doña Refugio intercambió una mirada casi imperceptible con Carmen. Necesitaban más. Necesitaban que mencionara a los Cuervos directamente, que confesara su participación en las extorsiones. «Sabe, licenciado», dijo Carmen bajando la voz como si compartiera un secreto. «Una conocida nuestra tuvo problemas similares hace poco. Valentina Herrera, tal vez la conoce. Heredó un terreno de sus abuelos y unos hombres vinieron a amenazarla para que vendiera barato. El cambio en el rostro de Aguirre fue instantáneo. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de cautela. «No conozco a ninguna Valentina», dijo demasiado rápido, «y no sé de qué amenazas habla. Yo me dedico exclusivamente a asuntos legales». Carmen insistió, sintiendo que estaba cerca de algo importante. «Es que ella mencionó que unos tipos llamados los Cuervos la estaban presionando. Pensamos que tal vez usted, con todos sus contactos, podría ayudarnos a entender qué está pasando en el pueblo». El silencio que siguió fue eléctrico. Aguirre las miraba con ojos entrecerrados, evaluándolas como si las viera por primera vez. «Creo que esta reunión ha terminado», dijo finalmente con voz helada. «Mi secretaria las acompañará a la salida». Carmen supo en ese momento que habían cometido un error. La expresión de Aguirre ya no era de un notario servicial. Era la mirada de un depredador que acababa de identificar una amenaza. Carmen y doña Refugio bajaron las escaleras del edificio con pasos apresurados, sus corazones latiendo desbocados.
La mirada de Aguirre antes de que salieran había sido inequívoca. El hombre sabía que algo no estaba bien, y hombres como él no dejaban cabos sueltos. Apenas pusieron un pie en la calle, la camioneta de la fiscalía se detuvo junto a ellas. La agente Vega abrió la puerta trasera con urgencia. «Suban rápido», ordenó con voz tensa. «Tenemos un problema». Dentro del vehículo, Mauricio las esperaba con expresión grave. «La grabación fue excelente hasta cierto punto», explicó mientras la camioneta arrancaba. «Tenemos su confesión sobre métodos directos para resolver problemas y su reacción cuando mencionaron a los cuervos. Pero no es suficiente para una condena sólida». Carmen se sintió desfallecer. Después de todo el riesgo que habían corrido, después de poner sus vidas en peligro, no era suficiente. Doña Refugio tomó su mano apretándola con fuerza. «Hay algo más», continuó Vega mirando su teléfono con preocupación. «Aguirre acaba de hacer una llamada. Nuestro equipo de interceptación captó fragmentos. Está alertando a los cuervos. Les dijo que sospechan de infiltrados y que hay que acelerar los planes». «¿Qué significa eso?», preguntó Carmen sintiendo el terror crecer en su pecho. Mauricio respondió con gravedad. «Significa que van a ir por Valentina. Ahora. No van a esperar al lunes». El mundo pareció detenerse para Carmen. Su nuera estaba en la casa con Eduardo, creyéndose a salvo, mientras esperaban el operativo del lunes. No tenían idea de que el peligro se había adelantado. Vega ya estaba coordinando por radio. «Todas las unidades, cambio de planes. Operativo inmediato. Necesito equipos en la casa de la familia Mendoza Herrera. Sospechosos en camino, posiblemente armados». La camioneta aceleró por las calles del pueblo mientras Carmen rezaba en silencio. Cada semáforo en rojo, cada auto que se cruzaba en su camino, parecía una eternidad. Su mente no podía dejar de imaginar lo peor. Valentina indefensa, Eduardo tratando de protegerla, los cuervos cumpliendo las amenazas que habían hecho durante meses. El teléfono de Carmen sonó. Era Eduardo. «Mamá», dijo su hijo con voz alterada. «Hay un auto estacionado frente a la casa. Llevan ahí 15 minutos. Son ellos. Los reconocí». «No salgan», ordenó Carmen tratando de mantener la calma. «Pase lo que pase, no abran la puerta. La policía va en camino». «Ya intentaron entrar por la puerta de atrás», continuó Eduardo. «Logré asegurarla, pero están golpeando. Valentina está aterrorizada». «Mamá, ¿qué hacemos?». La agente Vega tomó el teléfono de manos de Carmen. «Señor Mendoza, soy la agente Vega. Escúcheme con atención. Necesito que lleve a su esposa al baño del segundo piso. Es la habitación más segura. Cierre con llave y no salgan hasta que escuchen nuestra señal. Vamos a llegar en 3 minutos». Carmen podía escuchar los golpes a través del teléfono, el sonido de madera astillándose, los gritos de Valentina. Cada segundo era una agonía. Doña Refugio rezaba el rosario en voz baja, sus labios moviéndose con fervor desesperado. La camioneta dobló la última esquina y Carmen vio la escena que temía. El auto negro de los cuervos estaba estacionado frente a la casa. La puerta principal había sido forzada y estaba abierta de par en par. Desde adentro llegaban sonidos de destrucción, muebles volcándose, cristales rompiéndose. 3 patrullas llegaron simultáneamente desde diferentes direcciones, bloqueando todas las salidas. Vega saltó de la camioneta con el arma desenfundada, gritando órdenes. «Policía, salgan con las manos en alto, están rodeados». Carmen ignoró las advertencias de quedarse en el vehículo. Saltó a la calle y corrió hacia la casa con una fuerza que no sabía que aún poseía. Un agente intentó detenerla, pero ella se zafó con un movimiento brusco. Era su familia la que estaba ahí dentro. Nada iba a impedirle llegar a ellos. La escena en el interior era caótica. El cuervo estaba en medio de la sala, sosteniendo a Valentina con un cuchillo en el cuello. Perico y Machete habían sido reducidos por los agentes.
tirados en el suelo con las manos esposadas a la espalda. Pero su líder no estaba dispuesto a rendirse. «Nadie se mueve», gritó el cuervo arrastrando a Valentina hacia la puerta trasera. «O esta perra muere aquí mismo». Eduardo estaba de pie a unos metros, la sangre corriendo por una herida en la frente donde claramente lo habían golpeado. Sus ojos estaban fijos en su esposa, la desesperación pintada en cada línea de su rostro. Carmen avanzó lentamente, ignorando las armas que la rodeaban, ignorando el peligro. Solo podía ver a su nuera, aquella muchacha dulce que se había convertido en su hija, temblando en los brazos de un monstruo. «Suéltala», dijo Carmen con una voz que no reconoció como propia. Era la voz de una madre, de una leona protegiendo a su manada. «Suéltala y tal vez salgas vivo de aquí». El cuervo rió con desprecio. «¿Y quién eres tú, vieja? Vete a rezar tu rosario y déjame en paz». Carmen continuó avanzando, paso a paso, sus ojos fijos en los del criminal. «Soy la madre del hombre al que amenazaste. Soy la suegra de la mujer que torturaste. Soy la persona que grabó a tu jefe Aguirre confesando sus crímenes esta tarde. Y soy quien va a asegurarse de que pases el resto de tu miserable vida en la cárcel». Por primera vez, el miedo cruzó el rostro de El Cuervo. «Aguirre. ¿Qué sabes de Aguirre?» «Sé todo», respondió Carmen. «Y si le haces daño a mi nuera, nunca sabrás cuánto». La distracción funcionó. Por un segundo el cuervo aflojó el agarre, su mente procesando las implicaciones. Ese segundo fue suficiente. Valentina se dejó caer como un peso muerto, liberándose del cuchillo. Vega disparó una vez, dando en el hombro del criminal que cayó gritando de dolor. Carmen corrió hacia Valentina, abrazándola contra su pecho mientras todo a su alrededor explotaba en actividad policial. Las semanas que siguieron al arresto de los cuervos fueron un torbellino de declaraciones, trámites legales y sanación lenta pero constante. El cuervo, cuyo verdadero nombre resultó ser Ramiro Estrada, negoció una reducción de condena a cambio de entregar a Aguirre en bandeja de plata. Como había predicho la agente Vega, la lealtad del criminal se evaporó en cuanto comprendió que su jefe lo había abandonado a su suerte. Los documentos que don Aurelio había guardado durante años resultaron ser la pieza clave del rompecabezas. Transferencias bancarias, contratos falsificados, escrituras manipuladas. Todo conectaba directamente con Inversiones del Pacífico y con el licenciado Fermín Aguirre. Cuando los agentes llegaron a su oficina con la orden de arresto, lo encontraron quemando papeles en el patio trasero, pero era demasiado tarde. La fiscalía ya tenía copias de todo. El juicio fue breve pero devastador para los acusados. 15 familias testificaron una tras otra, contando historias de terror y extorsión que habían guardado en silencio durante años. Ancianos despojados de sus ahorros, viudas obligadas a vender propiedades por una fracción de su valor, pequeños comerciantes arruinados por cuotas imposibles de pagar. El rostro de Aguirre, antes arrogante y seguro, se fue desmoronando con cada testimonio. Carmen fue la última en subir al estrado. A sus 63 años, con el cabello canoso recogido en su moño habitual, y el mismo rebozo que había usado el día que grabó al notario, parecía la viva imagen de una abuela inofensiva. Pero cuando comenzó a hablar, su voz llenó la sala con una fuerza que dejó a todos en silencio. «Este hombre», dijo señalando a Aguirre, «se aprovechó de nuestra confianza. Se escondió detrás de un título y una oficina elegante para destruir familias. Mi nuera Valentina vivió meses de terror por su culpa. Fue golpeada, amenazada, aterrorizada hasta el punto de considerar quitarse la vida. Y todo porque este monstruo quería quedarse con un terreno que no le pertenecía». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina
Mientras escuchaba a su suegra defender su honor con la ferocidad de una leona, Eduardo la abrazaba, su propia mirada húmeda pero orgullosa. Carmen continuó, su voz quebrándose pero sin perder firmeza. Pero lo que este hombre no entendió es que las familias nos protegemos, que cuando atacas a uno de los nuestros, nos atacas a todos. Y que no importa cuánto poder creas tener, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El veredicto llegó 3 días después, culpable de todos los cargos. Aguirre fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. El Cuervo recibió 25 años, mientras que Perico y Machete fueron condenados a 15 cada uno. La red criminal que había aterrorizado al pueblo durante casi una década fue desmantelada por completo. Rodrigo, el hermano de Valentina, fue encontrado en otra ciudad semanas después, intentando estafar a otra familia con el mismo esquema. Su arresto cerró el círculo de dolor que había comenzado con su traición. Valentina lloró cuando supo la noticia, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de un pasado que finalmente podía dejar atrás. Un domingo de primavera, 3 meses después del juicio, la casa de Carmen se llenó de vida como no lo había estado en años. Doña Refugio llegó temprano con tamales recién hechos. Don Aurelio trajo un pastel de 3 leches que su esposa había preparado especialmente. Las otras familias que habían testificado llegaron con platillos y sonrisas, formando una comunidad unida por el dolor compartido, pero también por la victoria común. En el jardín trasero, bajo un árbol de naranjos que Carmen había plantado cuando Eduardo era niño, la familia se reunió para una fotografía. Eduardo abrazaba a Valentina, cuyas mejillas habían recuperado el color rosado de la salud. Carmen estaba en el centro, sosteniendo un portarretrato con la foto de su difunto esposo, deseando que pudiera ver en lo que se había convertido su familia. «Suegra», dijo Valentina acercándose después de que el fotógrafo se fuera, «nunca voy a poder agradecerle lo suficiente por lo que hizo. Usted me salvó la vida». Carmen tomó el rostro de su nuera entre sus manos, como había hecho aquella primera tarde en la cocina cuando todo comenzó. «Tú eres mi hija», respondió con ternura. «Desde el día que te casaste con mi Eduardo, te convertiste en mi familia, y por mi familia, yo caminaría por el fuego». Valentina la abrazó, sollozando quedamente. Eduardo se unió al abrazo, envolviendo a las 2 mujeres más importantes de su vida con sus brazos fuertes. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa quedó en silencio, Carmen se sentó en su mecedora favorita junto a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En su regazo descansaba el rosario que había pertenecido a su madre, el mismo que había apretado tantas noches mientras rezaba por la seguridad de su familia. La vida le había enseñado que el mal existía, que había personas capaces de las peores crueldades. Pero también le había mostrado que el amor era más fuerte, que la familia, la verdadera familia, era capaz de enfrentar cualquier tormenta y salir fortalecida. Valentina apareció en la puerta con 2 tazas de té humeante. «¿Puedo sentarme con usted?», preguntó suavemente. Carmen sonrió, palmeando el asiento junto a ella. «Siempre, mijita, siempre». Mientras bebían té en silencio, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, Carmen supo que todo había valido la pena. Los moretones en los brazos de su nuera habían sido la señal de alarma que despertó a toda una comunidad. El dolor había dado paso a la justicia, y la justicia había abierto el camino para la sanación. La familia Mendoza había sobrevivido, más unida y fuerte que nunca, y eso era todo lo que importaba.